Hola, ¿cómo están? Me presento. Soy Lucas y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de infectología, la cápsula de las quinolonas. La familia de las quinolonas es una familia de antibióticos de origen sintético, de las cuales se reconocen cuatro generaciones en total, de la primera a la cuarta generación, y recientemente se añadió una nueva quinolona, que en realidad no entra en ninguna de estas categorías de primera a cuarta generación, pero tampoco se considera estrictamente una quinta generación, por lo cual nos vamos a referir a ella como la nueva quinolona. Las generaciones, como aquí las ven listadas, van de primera a cuarta generación. Y tienen esa numeración debido a que una salió antes que la otra. La segunda generación salió después de la primera, la tercera generación salió después de la segunda y así. Sin embargo, todas derivan de la primera generación, específicamente del ácido nalidíxico. Ahora bien, a pesar de que todas derivan de la primera generación está en desuso hoy en día debido a que las siguientes generaciones son mucho mejores. ¿Y por qué son mucho mejores? Porque a la estructura original del ácido nalidíxico de la primera generación se le añadió un átomo de flúor, lo cual las hizo mucho más potentes. Y por eso mismo, en algunos textos van a encontrar que comúnmente se le refiere a las quinolonas como las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas son de la segunda generación en adelante. Siguen siendo quinolonas, pero como se le añadió el átomo de flúor, ahora son fluoroquinolonas. Las principales fluoroquinolonas son el ciprofloxacino, levofloxacino y el moxifloxacino. O sea, segunda, tercera y cuarta generación. El mecanismo de acción de todas las quinolonas es el mismo, la inhibición de la enzima topoisomerasa bacteriana. En las bacterias se inhibe la topoisomerasa 2 y o la 4, dependiendo del patógeno al que estemos atacando. En las bacterias gram negativas suele haber una mayor afinidad entre el antibiótico con la topoisomerasa 2 y en las gram positivas mayor afinidad contra la topoisomerasa 4. ¿Qué hace cada una? La topoisomerasa 2 o ADN girasa es responsable de relajar el ADN e impedir superenrollamientos durante la fase de replicación bacteriana. Y por otro lado, la topoisomerasa 4 es responsable de la división, de participar en la división celular en la etapa final de la replicación. Tanto la inhibición de una como la de otra va a impedir que la bacteria pueda generar o producir las proteínas necesarias para su metabolismo y replicación y sobrevivencia, lo que provoca su muerte. Por lo tanto, el tipo de actividad que tienen es una actividad bactericida y la efectividad de esta apoptosis bacteriana va a depender de la concentración máxima sobre la zinc que alcance el antibiótico. O sea, la potencia inicial con la que le demos a este antibiótico, o sea, a esta bacteria, por decirlo así. Y ahora un poco de farmacocinética, es importante mencionar que alimentos como calcio, zinc, magnesio y hierro impiden la absorción de estos antibióticos, por lo cual se, se tiene que consumir o en realidad ingerir estos medicamentos al menos 2 horas posterior a la ingesta de algunos de estos alimentos. Y la vía de administración tanto oral como parenteral son súper buenas. Así que esto entrega facilidades en esquemas de transición de tratamiento. Muy útil. Respecto al espectro de acción, tienen que saber que en el espectro de acción de todas las fluoroquinolonas son activas contra bacterias atípicas. Bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae y Legionella pneumófila. Todas son activas contra bacterias atípicas y cada generación mantiene la actividad de la generación anterior y añade algo nuevo. Estas son las generalidades de las quinolonas. Bacterias atípicas y que mantienen la actividad de la generación anterior. Dicho esto, la actividad principal de cada una de las generaciones es, en la segunda generación, es la mejor cobertura contra bacterias gram negativas. La tercera generación cubre bacterias gram negativas, pero se añade al espectro los cocos gram positivos. El moxifloxacino añade la cobertura de anaerobios y la nueva quinolona añade la cobertura de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Estas son como eh, lo que deberían recordar, lo más importante que tienen que recordar de cada uno. Ahora,
hablemos de ciprofloxacino. El ciprofloxacino lo pueden recordar su función debido a que, como tiene una P en su nombre, es por cosas de pipí. O sea, pueden recordar que sus usos clínicos principales son infecciones del tracto urinario, como es la pielonefritis aguda, ambulatoria, la uretritis gonocócica y la prostatitis. También se utiliza para tratar algunas otras infecciones como la diarrea del viajero, infecciones intraabdominales, pero donde más se utiliza es en prostatitis y en las otras infecciones del tracto urinario. Es súper importante recordar que el ciprofloxacino es la quinolona que tiene mayor actividad contra la pseudomonas aeruginosa. Recuerden que las enterobacterias están aquí en el listado y son las bacterias que más comúnmente vamos a encontrar en este tipo de infecciones. Ahora hablemos de levofloxacino. El levofloxacino, como ya mencionamos antes, mantiene la actividad del ciprofloxacino, pero se añade una mayor potencia contra cocos gram positivos, lo cual es sumamente recalcable, sobre todo sobre patógenos como Streptococcus pneumoniae. Estos patógenos son muy comúnmente encontrados en neumonías e infecciones del tracto respiratorio superior, por lo cual sus usos clínicos más típicos van a ser en neumonías atípicas y en neumonías adquiridas de la comunidad. Por esa razón, se conoce esta quinolona como la quinolona respiratoria. Ahora hablemos de moxifloxacino. El moxifloxacino, como bien recordarán, añade la cobertura a bacterias anaerobias, por lo cual sus principales usos van a ser en infecciones polimicrobianas. Infecciones como intraabdominales como peritonitis, abscesos, infecciones de piel y partes blandas, como sería el pie diabético, infecciones respiratorias y en tuberculosis en algunos casos selectos. Como ya bien dije, esta es como la quinolona polimicrobiana, ya que se añaden los anaerobios a todo el espectro. Y es importante recordar que, a diferencia de las demás quinolonas, el moxifloxacino no requiere ajuste de dosis en pacientes con falla renal, ya que su eliminación es principalmente hepática. En cambio, en el ciprofloxacino y levofloxacino, sobre todo en el ciprofloxacino, tiene una eliminación principalmente renal. Los mecanismos de resistencia que tienen estas bacterias tienen principalmente dos. Como mencionamos antes, el mecanismo de acción del antibiótico es unirse a la topoisomerasa, específicamente en el sitio de unión A de la topoisomerasa. Y lo que hace la bacteria es mutar sus topoisomerasas. Modifican el sitio de unión al que se une el antibiótico para que ya no puedan inhibirlo. Y por otro lado, también las bacterias lo que hacen es alterar las porinas que tienen en su membrana externa. Las porinas son unos canales que se encuentran en la membrana externa de las bacterias gram negativas, por los cuales muchos antibióticos suelen atravesar. Es como una vía de entrada para diversos antibióticos, incluidas las quinolonas. Y lo que hacen las bacterias es que disminuyen la síntesis de estos canales o modifican la estructura para que ya no puedan caber, ya no puedan pasar. Este mecanismo de resistencia es bastante exclusivo de las bacterias gram negativas, por si acaso. Ahora, los efectos adversos. Los RAMs más importantes que deben conocer son alteraciones cardiovasculares. Estas quinolonas se reconocen por prolongar el segmento QT y potencialmente provocar arritmias graves como serían torsades de Pointes. Esta RAM es sobre todo importante en el moxifloxacino, en la quinolona de cuarta generación, pero puede ocurrir en todas. También generan alteraciones osteotendíneas al causar tendinitis, lo cual podría llevar a una ruptura del tendón de Aquiles. Importante recordarlo también. Y por último, también generan alteraciones neurológicas, específicamente en pacientes de riesgo que tengan mayor riesgo a padecer convulsiones, como lo sería, por ejemplo, pacientes que tengan epilepsia, claramente. Por último, se desaconseja su uso en embarazo, en lactancia, en epilepsia y en pacientes con QT largo. Claramente QT largo porque vamos a alargar más el QT, aumentamos el riesgo. En epilepsia porque ya lo mencioné. Y en embarazo y lactancia debido a que genera estas alteraciones en los tenocitos de los tendones
y podría también afectar al desarrollo del recién nacido. Muy bien, ahora hagamos las preguntas de recapitulación. Primero una pregunta de la cápsula anterior, la cápsula de los macrólidos. La pregunta es, ¿qué efectos adversos comparten los macrólidos con la familia de las quinolonas? Si quieren, dan pausa el video para pensar y contestar. Pero veamos al tiro la siguiente pregunta. La pregunta de esta cápsula. ¿Cuál es el uso principal de cada una de las generaciones de quinolonas? Muy bien. Si ya tienen lista la primera pregunta, la respuesta es la prolongación del segmento QT. Recuerden que los macrólidos prolongan el segmento QT, por lo cual sería muy peligroso combinar tanto macrólidos con fluoroquinolonas. Se aumentaría mucho el segmento QT. Y por otro lado, respondamos la pregunta de las quinolonas. ¿Cuál es el uso principal de cada una? Recordemos, la primera generación son los antisépticos urinarios, que totalmente en desuso hoy en día, no importa mucho. Por ahora, la segunda generación son las infecciones urinarias, es la primera indicación. La tercera generación la ocupamos en infecciones respiratorias, por lo cual conocemos al levofloxacino como la quinolona respiratoria. Y la cuarta generación son infecciones polimicrobianas. Moxifloxacino cubre anaerobios, por lo cual se utiliza en infecciones donde haya tanto aerobios como anaerobios. Infecciones complicadas. Eso ha sido toda la cápsula de quinolonas. Les agradezco mucho haber participado. Muchas gracias.